Tengan muy buenas tardes. Le damos la bienvenida al doctor Miguel Jaime, quien es director del Diplomado en Geopolítica del Petróleo de Venezuela. Este diplomado es parte del Diplomado en Geopolítica del Petróleo adscrito a la Cátedra Petrolera, doctor Gumersindo Torres de la Universidad de Zulia de Venezuela. Y va a ser la persona entrevistada el día de hoy para la sección de internacionales del diario Más Allá de la Cortina. Bienvenido, doctor Miguel James. Miguel Jaimes. Tú sabes que Miguel James era un poeta venezolano, Miguel James, ¿no? Yo soy Jaimes y bueno, es un gusto, amigo Esteban Paniagua, poder conversar contigo desde tu cátedra de filosofía, desde tu web, más allá de la cortina. Sentimos que haces un esfuerzo. Cuando uno siente las cosas es porque allí se logra expresar eh, como un espíritu filosófico las cosas interesantes de la construcción que estamos haciendo, ¿no? Ya nosotros asistimos a muchas deconstrucciones. Ahora tenemos que rescatar esa nueva mirada, esa óptica, ese hándicap, ese norte, sureste, oeste de los 36 países de América Latina y del Caribe. Por eso, bueno, aplaudimos tu esfuerzo. Nosotros desde nuestro diplomado en Geopolítica del Petróleo, como bien lo has dicho, adscrito a la cátedra petrolera, doctor Gumersindo Torres. Gumersindo Torres fue un médico que en el año 1918 promulgó una ley de hidrocarburos y fue ministro de Juan Vicente Gómez. Contrariamente, paradójicamente, a quien fuera un dictador de este país desde 1908 hasta su muerte el 17 de diciembre de 1935, pero Gumersindo Torres fue una excepción. Y bueno, nosotros sentimos que la geopolítica es la doctrina, es la enseñanza en la cual combinada con los recursos, población y con el tema de los conflictos, pues nos logra dar la asimetría más cercana de lo que son las nuevas relaciones de poder en todo el planeta, ¿no? Pero yo no te voy a entrevistar, Esteban. Tú eres el que tienes que hacerme las preguntas allí. Muchas gracias por las palabras para este proyecto que lo hacemos con mucho amor y con la idea de generar un conocimiento contrahegemónico. Y no solamente de generarlo, sino hacer que fluya esa información que a veces los sesgos informativos no nos permiten ver. Miguel, le tenemos una primera pregunta, un poco general, pero que es importante para que nuestra audiencia conozca esta situación relacionada con el petróleo. ¿Cómo es que históricamente el petróleo se ha convertido en un recurso de tanta importancia para la producción mundial? Por su valor, porque el petróleo entró como un aceite, permeó, percoló toda la estructura de funcionamiento de la industria mundial. Su compromiso y su captura se hizo a través de grandes empresas que tenían los principales descubrimientos para su transformación, distribución, manejo, manufactura y de eso se hizo una gran dependencia el hombre. Hoy en día, mira, Esteban, todo lo que tú tienes en tu casa proviene de la industria petroquímica, de los polímeros. ¿Y qué ha hecho el hombre históricamente desde hace siglos? Moverse, caminar, transportar. Lo que hoy en día son las mercaderías, la materia prima, las marcas. Y esto, bueno, está indudablemente relacionado a lo que es el royalty, la ganancia, los recursos que mueve la industria del petróleo, ¿no? Y sus derivados. Y eso el hombre lo hizo un uso, una costumbre, un manejo como tal. Detrás de él se desarrolló la industria de la guerra, la industria de la manufactura, la dependencia, y hoy sería totalmente imposible ir a otro tipo de tecnología. Hay muchas expresiones. En Hannover, en Alemania, la BMW presentó el carro que funciona prácticamente con agua. Hay muchas invenciones, la energía eólica, solar,
diferentes tipos de suministro para mover el planeta. Muy costoso y a escala muy pequeñas, ¿no? Y esa, luego del gran terremoto de Japón, de Fukuyama, el mundo quedó sorprendido en poder navegar hacia otro tipo de energía. Mira tú que la energía nuclear pudiese haber sido una alternativa y la desinversión de proyectos desinfló los más astronómicos, las más astronómicas sumas de dinero para irse a otra vía de combustión. El petróleo sigue teniendo actualmente y lo tendrá por, mira, no menos del próximo medio siglo, un siglo completamente su control en los hidrocarburos, ¿no? Entonces, allí se presenta una pelea histórica entre los productores, los que tenemos la reserva, la materia prima, y los consumidores. Y bueno, y esa pelea está dura porque Venezuela, este país suramericano de 917,000 kilómetros cuadrados, su capital Caracas, su presidente Nicolás Maduro, de unos 28 millones y tanto de habitantes, se alza en el planeta con el más del 22-23% del petróleo que hay en todo el mundo. Nosotros fundamos la Organización de Países Exportadores de Petróleo con un gran maestro, Juan Pablo Pérez Alfonso, de 10 a 14 de septiembre de 1960 en Bagdad. Esa organización acaba de cumplir ahora 60 años. Y bueno, y del petróleo y de ese negocio se ha hecho toda la forma y se ha sustentado el modelo de vida, el modelo civilizatorio de este momento que hay en todo el planeta. Definitivamente, los sistemas de producción del mundo actual requieren del petróleo como un combustible que genera todo el movimiento social, todo el movimiento de la producción social. En ese sentido, pues debido a esta importancia del petróleo, quisiéramos aprovechar su presencia en el programa del día de hoy para que nos pueda describir muy sintética y didácticamente las principales zonas de extracción y refinamiento de petróleo en el mundo. Primero tenemos que hablar de Venezuela, ¿no? Nuestras reservas alcanzan casi los 350,000 millones de barriles. ¿Y sabe cuál es la verdad, amigos de Centroamérica? Que las reservas de Venezuela superan el billón, más de un billón de barriles de petróleo. La otra área por excelencia es el Golfo Pérsico, el paralelo 20 con 40. Vamos a las petromonarquías, que son 6, pero la más importante de ellas, su territorio tiene 2,145,000 kilómetros cuadrados. Y al igual que Venezuela, tiene casi 30 millones de habitantes. Su capital es Riad, Arabia Saudita. Y, y allí su empresa petrolera es la Aramco, ¿no? Rusia también, Rusia en la zona de Bakú, la que quería, en Georgia incluso, la que querían controlar los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ha tenido lo que se llaman los pozos mamut. Hay pozos elefante y mamut. Un mamut puede producir 100,000, casi 200,000 barriles diarios. Y eso los tiene Rusia, ¿no? Irán es el cuarto productor mundial y el segundo productor dentro de la OPEP. Y así está Argelia, Nigeria, Angola, Guinea-Bissau, los mismos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Ecuador, Argentina, ¿no? Que son países en menos condiciones de producción de petróleo. Pero cuando aquí hablamos de los grandes, Venezuela está en primero, sigue Arabia Saudita, siguen los rusos, ¿no? Por supuesto, siguen los iraníes, siguen los iraquíes. Libia tiene apenas 46,000 millones de barriles de reserva comprobado. Irak está alrededor de los 115,000 millones de barriles de reservas. Tú sabes que el mundo ahorita, en la pandemia estaba consumiendo casi 120 millones de barriles al día. En 1955, Esteban, el mundo apenas consumía 10 millones de barriles de petróleo. Aquello ha subido en menos de 60 años de una manera exponencial. Y él está ligado a la guerra. Cuando nosotros en el 2010 llegamos a 7,000 millones de habitantes y a 90 millones de barriles de petróleo, más países estaban involucrados en guerra
que los que habían sido afectados en la Segunda Guerra Mundial. Y vaya que en la Segunda Guerra Mundial participaron 72 naciones, pero más de 72, casi 80 naciones en el año 2010 estaban participando en guerra y la mayoría de ellas era por sus recursos. Y el más importante, el petróleo, el aceite de roca. Sumamente interesante y en función de esta relación geopolítica entre los recursos naturales y la guerra, en este caso el petróleo, quisiéramos hacerle una pregunta más. ¿Cuáles son los principales grupos de poder que se benefician con el comercio y el control del petróleo? La OTAN, las 28 economías más poderosas del planeta, el club, los amigos, los socios, de esa cosa casi esotérica que el mundo conoce que se llama el club de Bilderberg, los Estados Unidos, Europa, algunos países árabes como Noruega, su compañía petrolera Statoil Oil, tienen corporaciones. La Chevron es casi dueña del 15, 18% del petróleo del mundo, tienen concesiones. Otras las han arrebatado, han llevado conflictos, han estudiado pormenorizadamente los conflictos subyacentes en cada una de las regiones y los han reproducido como una cosa sintética y han llevado el planeta a la guerra. ¿Por qué el petróleo está relacionado a la guerra? Si no, los Estados Unidos no tuvieran la quinta flota estacionada en Bahrein, un archipiélago de 33 islas al final del estrecho de Hormuz. ¿Y quién está allí? 45 portaaviones de la categoría Nimitz, de la categoría Ford, con ojivas nucleares, con 6.000 hombres en sus esloras, en sus cubiertas, con 120 aviones cazas de guerra. ¿Por qué? Porque ellos han considerado que deben de cuidar las rutas de petróleo que salen de Hormuz, de Balmajá, el Paso de las Lágrimas, el Canal de Suez, el Mediterráneo, el Mar Rojo, el Cuerno de África, el mismo Bósforo, el mismo incluso Panamá. Estamos hablando de un mercado diario que no se baja de 100 millones de barriles día. Y usted sabe la cantidad de dinero que eso genera. ¿Es que acaso las bolsas de valores, Taipei, Londres, Nueva York, Tokio, se ha creado con dinero de qué? Con el dinero del petróleo, de los Rockefeller, de la Standard Oil, de la Shell, de los ingleses, los holandeses, los norteamericanos que han capturado este negocio desde hace más de 100 años. Esa fue la penetración aquí en Venezuela. En finales de 1800 se pelearon con un presidente nacionalista, militar, general, Cipriano Castro, le decían el Cabito. La New York Bermúdez Company financió en Venezuela una guerra civil y en 1905, lo que hoy se conoce como el grupo del Comando Sur, un general destacado aquí le escribía al jefe del Departamento de Estado de Norteamérica, un señor de apellido Ay, y le decía, dame 7.000 hombres para invadir a Venezuela. La ilusión de invadir a Venezuela tiene más de 120 años, es lo que han querido para controlar su petróleo. Por eso han puesto dictaduras, por eso han puesto golpes de Estado, magnicidios, persecuciones, sanciones. Desde 1990, amigos, todas las guerras son en contra de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Irán, Irak, Libia, sanciones a Argelia, Guinea-Bissau, Indonesia, Venezuela, Ecuador. Las guerras son en contra del grupo de la OPEP. ¿Por qué? Porque esa organización que tiene 13 países, esa organización es dueña del 84% del petróleo que hay en todo el planeta. Sumamente interesante. En países como Costa Rica y la gran mayoría de países centroamericanos vivimos un sesgo mediático donde se nos dice que en Venezuela no hay libertad, que en Venezuela no hay libertades, que en Venezuela se vive mal, que la gente vive mal. Pero escuchando a Miguel Jaime nos damos cuenta de que la realidad es otra y que tenemos que aprender a escuchar estos otros discursos. ¿Por qué? Porque no somos personas ingenuas y tenemos que ejercitar el principal músculo que tiene el cuerpo humano, el cerebro. Miguel, queremos precisamente ahora que hablamos del caso de Venezuela, hacerle otra pregunta. ¿Qué pasa con el petróleo en Venezuela?
El petróleo de en la República Bolivariana de Venezuela es objeto de captura por parte de Norteamérica, quien nos ha declarado la guerra por intermedio de sanciones y confiscaciones de inversiones que tenemos en el exterior para ahogar nuestro proceso bolivariano revolucionario que lleva una vía nacionalista que está inspirado en el más grande de los venezolanos, Simón Bolívar, nuestro libertador, nuestro padre de la patria. A partir de allí nosotros hemos inspirado un modelo de gobierno, una gobernanza participativa, protagónica, donde los de ayer no tenían voz ni voto, ni siquiera oían a lo que ellos estaban, lo que ellos deberían de dirigir con sus ideas. Hoy nuestros indígenas, nuestros grupos indígenas minoritarios en algunas zonas tienen derecho. Nuestras mujeres, los niños, tenemos una democracia inclusiva, participativa. Aquí la educación es gratis en todos los niveles. Aquí el gobierno tiene actividades sociales, bolsas de alimentación, planes. La República Bolivariana de Venezuela tiene un enorme patrimonio que es su industria petrolera, que es su gente. Venezuela logra ser un referente, una bisagra geopolítica. A partir de allí, del pensamiento bolivariano, nosotros hemos, hemos querido desarrollar un proceso de integración. Estamos llamando a la conformación de un bloque de países. Solos no podemos. Tenemos que ir en un bloque de naciones. Por eso los Estados Unidos se amarran con tanto ahínco, con tanta cobardía y nos sancionan y nos expropian y nos quitan y ponen códigos rojos Interpol y nos acusan y dice que estamos metidos con el narcotráfico y financian terroristas, acciones. Aquí se han agarrado funcionarios, gente de la CIA tratando de hacer sabotaje. Muchos de esos sabotajes los han llevado adelante. Pero Venezuela es un país pacifista, libertario. Nuestra nación tiene todos los pisos altitudinales, clima, paisaje, nuestra gente desde el oriente, los llanos, el occidente, el área central del país, donde está nuestra capital, Caracas, la zona de los Andes, son áreas cada una con particularidades y potencialidades muy importantes. La industria petrolera nuestra está desarrollada hacia el norte, hacia la zona norte costera. Tenemos un gran problema hacia el este con la República, el oeste con la República de Colombia. Todo el mundo sabe el papel que Colombia está jugando. El primer país productor de narcotráficos, de masacre. Allí hay varios ejércitos. Allí no tan solo no comanda la Policía Nacional. Allí hay ejércitos de sicarios, de paramilitares, de mercenarios. Y todo eso lo mueve el tema del narcotráfico. Toda esa infraestructura, toda esa maquinaria, toda esa logística, Colombia y los Estados Unidos la han puesto, la han aceitado, la han pulido y la han lanzado como una fiera en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos dado golpes acertados, duros, con coherencia, hemos tenido participación, tenemos la enseñanza de uno de los grandes hombres de este siglo, Hugo Chávez Frías, un hombre inimaginable, el comandante supremo, un hombre que puso los puntos y las cosas en la I en la geopolítica mundial, que reclamó espacio. Esa es nuestra herencia, nuestra congruencia, nuestro proyecto, nuestro estímulo. Ese es nuestro cohete, esa es nuestra carta de presentación. Contra eso nosotros estamos luchando en este bello, hermoso país, grandioso país que le ha abierto las puertas al planeta entero, que ha sido testigo de los hechos más pormenorizados en torno a la cuestión petrolera. Esa es la República Bolivariana de Venezuela. Recuerdo por allá del 2005, 2006, la Operación Milagro en Costa Rica, donde personas directamente con dinero del gobierno de Venezuela se les pagaba el tiquete de ida, el hospedaje, la alimentación, tour por Venezuela, operación de cataratas en los ojos
y tiquete de regreso. Recuerdo también que para estos años, no me acuerdo, 2005, 2006, organizamos un gran festival internacional de poesía y a LUNASA, que en Costa Rica en ese entonces era una empresa venezolana del gobierno bolivariano de Venezuela, nos colaboró con una donación increíble para organizar este festival y tras de eso sufrimos un sabotaje porque organizamos una actividad muy grande en el Palacio de los Deportes, donde íbamos a llevar un recital a miles de estudiantes y la municipalidad de Heredia nos iba a poner los autobuses. A última hora, en el mismo día de la actividad, en la mañana, y la actividad era en la mañana, nos dijeron que no iban a poner los autobuses. Yo llamé a mi amigo Isidro Ramírez, en ese entonces que estaba acá en Costa Rica, y le dije, don Isidro, vea lo que nos acaban de hacer, nos sabotearon. Y don Isidro se comunicó y pocos minutos después me dijo, Esteban, ¿no hay alguna compañía de autobuses cerca? Yo sí, acá cerca está la compañía tal. Y me hace, manden los buses a los lugares que tengan que mandarlos y que hagan factura a nombre de Alunasa. O sea, estamos hablando de un país que ha sido un país amigo, un país desprendido, un país que le ha dado, y estamos hablando solo de dos ejemplos. Recuerdo también una vez conversando con Ernesto Cardenal, cuando él me hablaba de un artículo que había hecho el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, la revolución silenciosa, él hablaba de la revolución silenciosa. ¿Por qué? Porque los medios acá en Costa Rica y en toda esta región, los medios occidentales, hablan de una Venezuela imaginaria, de una Venezuela tiránica, de una Venezuela sin derechos. Y Ernesto Cardenal nos contaba cómo al ir a Venezuela se encontró con comedores donde las personas pobres, comedores populares donde las personas pobres podían ir a comer. Se encontró un país donde el Ministerio de Planificación generaba, iba y estudiaba los recursos de cada localidad y generaba pequeñas tipo empresas locales donde la mitad le pertenecía a la comunidad y la mitad al Estado y hacía que la gente trabajara para la misma comunidad y que la riqueza se quedara en la misma comunidad. Y entonces él hablaba de una revolución silenciosa, porque los medios la callaban. Y hay una realidad que pasa oculta, hay una realidad que pasa oculta, Miguel, detrás de todo este asedio que ha estado sufriendo Venezuela y que se ha acentuado en la pandemia con el empleo del COVID-19 como arma de guerra, que ha sido una de las estrategias más atroces de la Casa Blanca de Estados Unidos. Y estas estrategias que han endurecido las sanciones, que han endurecido los bloqueos, que han potenciado el robo del oro venezolano, son cosas que hemos escuchado, pero queremos escucharlas desde allá, desde Venezuela, desde adentro. Y desde ahí le tenemos la última pregunta el día de hoy. ¿Podría hablarnos un poco de las sanciones, los bloqueos, el saqueo y el robo y los intentos de amenaza de invasión que ha afrontado y afronta actualmente Venezuela? Venezuela, nuestro país, es una sociedad generosa, solidaria, activa, pendiente de los principales procesos de integración y de poder ayudar. Cuando el terremoto del 2011 en Haití, que se llevó la vida de casi 300.000 personas, nosotros fuimos los primeros en llegar a Haití con medicina, con material, con frazada, con agua. Atendimos. Los primeros niños que nacieron en Haití se llamaron Venezuela. Nuestro país ha tenido una estrategia de vida de ser solidarios. Con la República de Cuba creamos la misión Milagro, creamos acá con la jefatura de Hugo Chávez Frías, siendo presidente, las misiones. En este país se puede estudiar en todos los niveles, desde el inicial hasta el nivel más alto de la universidad, se puede estudiar de manera gratuita. Hay comedores populares en los barrios. Hemos desarrollado un modelo de seguridad social, de atención. Hacemos enormes y grandes esfuerzos.
Los Estados Unidos se han empeñado en bloquearnos, en robarnos. Inglaterra nos robó 31 toneladas de oro. Estados Unidos el año pasado, en el 2019, embargó dinero líquido superior a los 7.000 millones de dólares. Nos robaron y subastaron la empresa Ciggo de todo Estados Unidos, que tenía el 10%, entre otras cosas, de las estaciones de servicio en Norteamérica. Y teníamos allí refinerías, plataformas, puertos, terminales, patios de llenado para procesar el crudo venezolano. Colombia, el gobierno colombiano, que siempre se ha esmerado en sabotear, en perseguir y en aficiar a nuestro pueblo, porque Colombia vive de la colonia, de allá, de Santa Fe de Bogotá, creen que todavía están comandados por España, por Nuevo Cádiz. Nos robaron la empresa de polímeros de Pequibén, 3 empresas, un conglomerado de 3 empresas, 2 de ellas las saquearon completamente. Paraguay, Brasil, la Argentina de Macri, se robaron una empresa, una naviera que Venezuela había adquirido, cuyos bienes superan los 300.000 millones de dólares. Hablamos de barcos, de gabarra, de distribución, de la navegabilidad del río Paraná, del nuevo modelo de relaciones que nosotros fomentamos hacia el sur. Venezuela creó Petrosur. Ese proyecto se llamaba Petroamérica. Nosotros trajimos a Ecuador, de nuestra mano trajimos a Ecuador nuevamente a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Lo que hemos hecho es ayudar, dar incentivo, ayuda, tratamientos médicos gratuitos aquí en nuestro país, seguridad, alimentos, medicina. Como toda nación del planeta, tenemos problemas, enfrentamos crisis. Colombia se ha robado hasta nuestro papel moneda. En Paraguay han aparecido gandolas con dinero venezolano, con bolívares, han aparecido hasta allá abajo, casi llegando a la Patagonia. Es decir, que nosotros hemos mantenido un sistema y un equilibrio. El gran problema, ¿cuál ha sido? Bueno, que nosotros certifiquemos nuestras reservas de petróleo. Ese ha sido el gran problema. Que hablemos de integración, que hablemos de un bloque de poder, que hablemos de las nuevas relaciones internacionales, las relaciones regionales, que hablemos de un nuevo concepto de seguridad y defensa, que hablemos de una geopolítica de la seguridad, de la solidaridad, una geopolítica del avance, de una geopolítica de los recursos, que potenciemos a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y que vayamos a los principales escenarios como la MINOAL, el Grupo de los No Alineados y toda una serie de organismos, incluso hasta en el mismo África, y tengamos voz y tengamos principios y tengamos y llamemos a un mundo pluripolar, pluricéntrico y que nos enfrentemos a los Estados Unidos, que nos declaráramos antiimperialistas. Ese ha sido el gran problema, que nos hayamos declarado bolivarianos de nuestro proceso y que hayamos rescatado la lucha emancipatoria de nuestros héroes y que hayamos creado el proyecto político de la Quinta República en nuestro país. Eso eclosionó, eso enfrentó a la felonía de derecha neonazi que hay sobre el mundo, supremacista, y por eso nos han perseguido y nos han aplicado códigos Interpol y nos han sancionado y se han robado nuestros activos. No han congelado nuestros activos, se los han robado, los han saqueado. Europa, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Colombia, lo que han podido se han robado de Venezuela y han organizado una patota de delincuentes para venir y tumbar nuestra revolución. Y entonces nosotros hemos decidido, bueno, muy fácil, defendernos. Y nos vamos a defender. Y no vamos a dejar que esta manada de animales supremacistas neonazis quieran venir a hacer aquí con la patria de nuestro libertador Simón Bolívar lo que a ellos se les antoja. Y hablamos de un proceso de integración.
Hablamos de una incubación de las libertades, de las leyes. Tenemos una Asamblea Nacional Constituyente, tenemos instituciones. Aquí se reconoce a las minorías que antes se les perseguía y se les encarcelaba. Aquí en Venezuela se empezó a utilizar el modelo de la desaparición y de la tortura en gobiernos de la derecha en los años 60, 70 y 80. Aquí se persiguió a la disidencia, a los grupos insurgentes, a los que estaban en contra de lo que era el modelo liberal, neoliberal, globalizante. Y entonces nosotros hemos dicho, no, aquí hay espacio para todos. Nuestro norte es el sur, reconocemos América Latina, creamos la CELA, la Comunidad de Estados Americanos, creamos la UNASUR, hicimos todos los esfuerzos por incluirnos en el Mercosur, creamos realmente una nueva configuración de relaciones internacionales. Denunciamos a la OEA como el principal organismo desestabilizador de nuestra democracia y hemos hablado claro en todas las instancias internacionales, incluyendo el mamotreto ese de Manhattan llamado las Naciones Unidas, que encubre golpes de Estado, magnicidio, desde todos los abusos que hacen desde el Consejo de Seguridad. ¿Por qué no le dicen al mundo la gran hipocresía que hay? ¿Por qué no dicen que el jefe de la UNICEF, órgano adscrito a las Naciones Unidas, está denunciado por tráfico de niños y por pornografía infantil? ¿Por qué no le dicen al mundo la verdad de lo que sucede detrás del grupo del grupo de los 20, de los Chicago Boys, los que quieren sacar la nueva ordenanza mundial luego de los acuerdos de Seattle? ¿Por qué no le dicen al mundo que participaron en el asesinato de presidentes y mandatarios nacionalistas como Jaime Roldo, como incluso el mismo caso de Noriega, con todas las diferencias, los que están detrás de haber sacado del gobierno de Paraguay, de este compañero que era sacerdote allí? ¿Por qué no le dicen al mundo el asesinato vulgar que hicieron contra Salvador Allende? ¿Por qué no le dicen al planeta los abusos que se cometen contra el pueblo noble, inocente de Bolivia, el vulgar golpe de Estado que le dieron a Evo Morales? ¿Por qué no le dicen al mundo las atrocidades y los asesinatos que cometieron en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, en Tegucigalpa, en Nicaragua, que financiaron los contra nicaragüenses con el dinero del narcotráfico y de los carteles de Colombia? Esa es la verdad que tenemos que decir. Esa es la verdad que nosotros nos hemos propuesto denunciar. Y por decir la verdad, entonces a Venezuela se le ha perseguido. Y nosotros seguiremos. Y porque estamos restiados a ser libres, porque tenemos generaciones que estamos formando para ello, porque no nos sacarán de la circunferencia de la paz, del entendimiento y de la solidaridad, porque ellos tienen el planeta, más de una cuarta parte del planeta lo tienen ahorita inmerso en conflictos. Nosotros tenemos nuestro proyecto del petróleo para la paz, para la integración, para un nuevo modelo social, humano, solidario, donde se tome en cuenta al niño, al viejo, al anciano, a los jóvenes, a las mujeres, a los grupos étnicos minoritarios. Eso es la revolución bolivariana. Y eso es lo que no perdona la derecha de este país, la derecha regional, la de Colombia, la de Perú, la del Grupo de Lima, no lo perdona, lo que no perdona el señor Donald Trump. Estamos resueltos, hermanos de América Latina, del mundo, a ser libres, cueste lo que nos cueste. Amenácenos y digan lo que se les antoje y lancen todas sus navieras y todas sus amenazas, ya que hay un pueblo que decidió ser libre y ser soberano. Y llevamos por delante la razón y la palabra de nuestros libertadores, Simón Bolívar a la cabeza. Y tuvimos y sentimos y tocamos y escuchamos al más grande de nuestra república de este último siglo, Hugo Chávez Frías. Y hoy con nuestro presidente Nicolás Maduro, con su cuerpo de ministro, con su Ministerio de la Defensa, con todas las luchas y todas las expresiones de la revolución bolivariana, nosotros estamos construyendo otra patria, otro país incluyente, solidario, humano, una fórmula totalmente distinta. Cualquier poeta del mundo, ya que usted nombra a Ernesto Cardenal, aquí también tenemos unos muy buenos
pudiese escribir las palabras más impresionantes y más emocionadas sobre lo que esta nación suramericana se atrevió a hacer. Muchas gracias. Una visión desde dentro de Venezuela, siempre importante escuchar, para romper todos los sesgos mediáticos que aturden nuestros ojos, aturden nuestros oídos y sobre todo nuestros pensamientos. Al profesor, al doctor especialista en geopolítica del petróleo, Miguel Jaimes, le damos las gracias por ser parte de esta entrevista de la sección de internacionales del diario Más Allá de la Cortina. Muchas gracias, profesor.